¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Vaya conmigo a su Biblia, al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 1. ¿Cuántos están contentos que ya el verano entró? Bueno, ¿por qué se ríen? ¿No les gusta el verano? Le digo a mi esposa que el verano es muy lindo, ¿verdad? Pero a veces también trae su doble sentir. Se pone en las calles, ¿verdad? Bien busy, decimos en Nueva York. Bueno, vamos a continuar con la serie Virtudes que Transforman. Esta sería la enseñanza, el tema número 6, virtud número 6. Antes de darle el tema, quiero que usted me acompañe a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche, a pedirle ahí también, ¿verdad? Pídale por su pastor, que Dios le dé gracia y que podamos irnos a casa con una buena enseñanza y una buena tarea. Les pido que en esta enseñanza de hoy son temas que sí confrontan profundamente. Este tema de hoy va prácticamente a escarbar tu corazón y el mío también, y vamos a ver este tema con un corazón humilde y dígale al que está a su lado, este tema de hoy es para mí. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, te bendecimos, gracias por tu bondad, tu misericordia. Te pedimos, Padre, que en este tema que vamos a estar viendo, que nos ayudes, que nos hables, que tu espíritu sea como un cirujano con pinzas, Señor, identificando las áreas de nuestro corazón. Ayúdanos a entender. Te pedimos que sea tu espíritu, Señor, a través de tu palabra, hablándonos, enseñándonos y exponiendo aquellas áreas que tú quieres corregir, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Dame la capacidad, la gracia, la inteligencia espiritual y dame palabras sencillas para que todos entendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema número 6, o puedo decir la virtud número 6 que voy a estar compartiendo, es la virtud de, diga conmigo, el perdón. Lucas 17, versículo 1, vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el 4. Lucas 17, 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es importante esa frase que Jesús dice, así que manténgala ahí en su corazón. Es imposible evitar que vengan las ofensas, lo podemos entender. Dice, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Aquí es en referencia a los creyentes, pequeñitos, esa referencia hacia nosotros. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, prácticamente exponle el pecado que ha cometido, ¿verdad? Dice Gálatas 6, con espíritu de mansedumbre. Dice, y si se arrepiente, ¿qué dice luego? Perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debemos hacer? Perdonar, ¿verdad? Jesús nos dice que una de las cosas que no podemos evitar en este mundo, no la podemos evitar, son las ofensas. Jesús le dice a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Pero les dice, mas hay de aquel por quien vienen. Fíjense, ahí nos pega un freno porque luego dice, bueno, ¿quién no ofende? Y luego tiende uno como a soltar el cuidado de no ofender, o el cuidado de ofender en este caso. Vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo torcido, corrupto, lleno de personas imperfectas que cometemos pecado cada momento, continuamente cometemos errores. Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Y una de las características de Dios que los seres humanos poseemos, fíjense que Dios nos creó a su imagen y semejanza,
tenemos muchos atributos de Dios. No tenemos, como hemos ya estudiado, no tenemos los incomunicables, o sea, no somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos omnipotentes, pero sí tenemos una lista muy larga de los atributos de Dios. Por ejemplo, uno de ellos son los sentimientos. ¿Sabe usted que Dios tiene sentimientos? Ahora piense por un segundo, usted dijo que sí, pero analice eso. Dios es un Dios que tiene ¿qué? Sentimientos. Dios tiene sentimientos. Dios es un Dios de sentimientos. Dios se alegra, fíjense, Dios se goza, Dios se maravilla. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio al centurión? Dijo, wow, ¿verdad? Se maravilló, grande es tu fe, le dijo. Dios es un Dios de amor, tiene sentimientos, pero ese mismo Dios a quien adoramos también se entristece. Dios siente dolor. El Dios de la creación, el que creó todo el universo, mis hermanos, también se ofende. ¿Sí sabe usted que Dios se ofende? ¿Sí sabía? Bueno, si no sabe está bien, por eso estamos trayendo esta enseñanza. Jesús es la máxima expresión, según Colosenses, de Dios en un cuerpo humano. Es decir, si queremos conocer verdaderamente, con lujo de detalle, cómo es Dios, solamente hay que mirar a Jesús. Esa es la mejor manera. Todas las emociones y sentimientos que Jesús mostró mientras estuvo en la tierra es exactamente un reflejo de la persona del Dios invisible en Jesús. Génesis 6, acompáñenme allá, capítulo 6, versículo 5, vemos un ejemplo del sentimiento de Dios. Fíjense que cuando pensamos, bueno, muchas personas, lo pongo de esta manera, que no es creyente, no es cristiana, quizás se imagina a Dios como un señor muy mayor con las barbas blancas en un trono, a lo mejor en sobrepeso, no sé, con una caña en la mano dando órdenes, ¿verdad? A lo mejor la gente se imagina así, tipo Santa Claus, pero sin el vestido rojo. Y no, cuando la Biblia nos habla de quién es Dios, nos narra y nos describe quién es el Señor, bueno, ese Dios a quien adoramos es un Dios de sentimientos. Entonces quiere decir que cuando Dios nos da un mandamiento, no es solamente dando órdenes, sino que nos está cuidando y nos está dando un mandamiento para protección de nosotros porque nos ama, porque Dios no quiere que nos vaya mal. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y fíjense lo que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice luego? Y le dolió en su corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos de un dolor del corazón, usted sabe que por causa del pecado, ese dolor es mínimo comparado con el dolor de Dios. Es decir, escuche esto, mientras Dios vaya purificando nuestros corazones en santidad, hacerlo más sensible, el pecado nos va a golpear más fuerte en dolor. La muerte de alguien, la enfermedad de alguien, cuando a alguien le va mal, incluso aún tu enemigo o tu ofensor, vas a sentir un dolor profundo en tu corazón. Eso es una señal de que Dios está cambiando tu corazón y que tú estás cambiando como cristiano. Una muestra de insensibilidad al pecado, a las almas perdidas, es una señal clara de un distanciamiento espiritual de Dios. Aquí el texto nos dice que a Dios le dolió su corazón al ver la maldad. Ahora, yo quiero que usted no se olvide de eso que dice el texto. Dios vio la maldad y le dolió su corazón. Dios no es como, por ejemplo, algunos policías, por así decir, que solamente aplican justicia porque le pagan, sino que Dios le duele la maldad. Jesús, de la misma manera, le dolió su corazón cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que me matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como la gallina que guarda sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén es un acto de lamento, es repetir esas palabras dos veces habla de un lamento profundo del dolor de Jesús. Cada vez que alguien quebranta uno de los mandamientos de Dios, Dios se ofende. ¿Se imagina la cantidad de veces que Dios se ofende por el pecado del mundo? ¿Usted se imagina? Bueno, desde aquí parte el sentido del por qué debemos perdonar. No importa la magnitud, el tamaño o el tipo de ofensa. Su palabra dice a nosotros los cristianos que debemos de ser
perdonadores. ¿Qué es el perdón? Vamos a hacer una pregunta acerca de la definición de qué es perdonar. La palabra perdón, fíjense, es en un sentido sencillo, lo voy a poner bien sencillo. Significa, diga conmigo, soltar. Ahora usted diría, ¿por qué perdón significa soltar? Bueno, si alguien te ofende profundamente, te hace algo fuerte, algo malo, y tú eres el general o capitán de la policía, ¿qué harías? Bueno, ahí cada uno, ¿verdad? Perdón significa también dejar ir. Diga conmigo, dejar ir. Significa liberar y significa no tomar en cuenta. Ahora, hemos estudiado que cuando alguien perdona, escuche bien, cuando alguien perdona, no significa que desaparece la deuda o el dolor. Hemos estudiado esto anteriormente. Es decir, cuando Dios decide perdonarnos a nosotros, es porque le atribuyó a una persona nuestra culpa. ¿Sí entienden eso? Si tú tienes una deuda en el banco y el dueño del banco te dice, ¿verdad? Suponiendo que sean $100,000, y te llama, te dice, ¿sabes qué? No me debes nada. Pregunto, ¿significa que el dinero nada más aparece en el sistema del banco y se borra? ¿O el dueño del banco perdió $100,000? Bueno, sabemos que perdonar en el caso de nosotros no es perder, es ganancia. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero resucitó. Entonces, el Señor no puede perder. Entonces, ahí hay un punto importante que hay que mantener en nuestra mente. Fíjense, la palabra perdón también tiene el sentido de pasar por alto. Diga conmigo, pasar por alto. La palabra pasar por alto es la palabra hebrea Pascua. Hace, ¿verdad?, unos días estaban celebrando la Semana Santa, la Semana de la Pascua, la Semana Mayor. El mundo quiere que olvidemos esta palabra y su significado, porque ahora es celebrando Easter, los conejitos, los huevitos de colores, y los niños le encantan, más que a Jesús en una cruz botando sangre, ¿sí o no? La palabra Pascua, que no es Easter en sí, es Pascua, en inglés es Passover, ¿verdad? Significa pasar por alto. Entonces, todo lo que tenga un mensaje de Jesús o un mensaje que nos recuerde a Dios, el mundo comienza a cambiarle el nombre. Hace un tiempo a la palabra Christmas le pusieron Xmas, porque se componía de dos palabras, Christ Mass, la misa de Cristo. Y le quitaron el Christ. Y yo recuerdo que cuando bajamos a Macy's, al Bajo Manhattan, una X grandísima y luego el Mass, Xmas. Y parece que de alguna manera volvieron a retomarlo, pero así está el mundo. Todos los seres humanos tenemos algo, diga conmigo, llamado valor intrínseco. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra la voy a definir en un momento, pero algo impresionante, escuche bien, acerca del valor intrínseco que los seres humanos tenemos, se puede entender por medio de la ofensa. Y usted diría, ¿cómo? Ahora, ¿cómo podemos entender nuestro valor por medio de la ofensa? Ahora, no es para que me conteste, pero trate usted de conectar esas dos. Mi valor como ser humano, yo lo puedo entender por medio de la ofensa. Ahora, se lo voy a ejemplificar. ¿Qué usted diría de una persona que usted va por la calle, ¿verdad? De repente usted ve a una persona insultando a alguien, nada más que en el ejemplo usted no ve a ese alguien, usted solamente ve a la persona ahí diciéndole de todo, malas palabras, insultando, y cuando usted va llegando es un gato a quien está insultando. Ahora, pregunto, ¿cuál es nuestra reacción al saber que es un gato? Decimos así, no, yo pensé que era, ¿verdad? Ahora, ¿por qué reaccionamos así? Bueno, nos damos cuenta que por medio de la ofensa podemos entender el valor que tenemos, ¿verdad? Bueno, valor intrínseco significa que absolutamente todos los seres humanos, ya conmigo, todos, no importa el color, el tamaño, su estado financiero, su nivel académico, si nació con síndrome, si nació ciego, si nació cojo, no importa, todo ser humano tiene el mismo valor intrínseco puesto por Dios, establecido por Dios. Ahora, si Dios ve la humanidad así, ¿cómo debemos de nosotros como cristianos mirarla?
Tenemos un valor intrínseco y significa que ese valor es innato, es natural, es propio, es interno. Esto quiere decir que Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, mis hermanos, todos cargamos con un valor único y especial. Cuando una persona se deprime porque se siente vacía, mayormente es porque no conoce a Dios o no conoce su valor en Dios. Cuando una persona se siente que, ay, no valgo nada, es por una ignorancia de su verdadero valor. Es como cuando le pones a un niño de 1 año un diamante de $25 millones y el niño lo menosprecia porque no sabe, no conoce que el diamante tiene más valor, mucho valor. Valor intrínseco significa que los seres humanos tienen preeminencia y superioridad sobre el resto de la creación. No sobre Dios, claro, pero sí sobre el resto de las cosas creadas por Dios. Esto habla, mis hermanos, de que Dios creó todas las cosas para su gloria, pero también las creó para que nosotros la disfrutemos. Miren, a mí me impresiona, yo a veces me pongo a pensar en el Génesis, de que el Señor no tenía necesidad de la creación. Dios su comunión es perfecta, mis hermanos. La Trinidad tiene una perfecta comunión. La creación vino a ser porque Dios, como es amor, quiere compartir, no su gloria, pero sí su bendición. Y cada vez que el Señor creaba algo, hermanos, era pensando en nosotros. ¿Cómo dice la alabanza? Estabas pensando en mí, a sí mismo. O sea, para nosotros. Ahora el pecado entró, contaminó, envenenó su creación, pero ahora viene la redención de lo que fue maldecido, ¿verdad? Por el pecado. Los seres humanos tenemos un valor muy importante para Dios. Solo mire lo que pasó en la cruz, en la manera que murió Jesús. Eso habla del valor que tenemos. Ahora, quiero corregir algo en su mente. La Biblia dice en Gálatas, si alguno se cree a alguien siendo ¿qué? Nada, a sí mismo se engaña. Bueno, ese texto significa de alguien que se cree. Es diferente cuando Dios nos dice, ¿verdad? Cuando Él es el que dice, ustedes tienen valor para mí. Es diferente cuando tú dices, no, yo tengo mucho valor. Bueno, sí, pero no porque lo decimos, sino porque Dios así nos creó. Entonces, ese texto de Gálatas es a los que se creen mucho, a los que se creen en altivez. El que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Recordemos que nuestro valor ante Dios, mis hermanos, no depende de lo que tenemos, lo que somos o lo que podemos hacer. Nuestro valor fue puesto por Dios. Dios nos creó y con la maquinita le puso el sellito del precio. Lo que pasa es que nadie lo ve. Solamente en Dios podemos ver ese valor. Un animal no carga con la imagen de Dios. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía que los animales no tienen la imagen de Dios? Ni las plantas, ni las flores, ni el oro, ni la plata, ni el diamante. Solamente nosotros como seres humanos cargamos la imagen y semejanza de Dios. Solamente con el ser humano Génesis dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hombre y mujer, varón y hembra, los creó el Señor, a imagen y semejanza, y los bendijo. Los 10 mandamientos no fueron dados a los animales, mis hermanos, o a las plantas, o a las flores, o a las piedras preciosas. No, los mandamientos fueron dados a nosotros, fueron entregados para nosotros como seres humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de respetar, amar y valorar las vidas de las personas. Por consiguiente, mis hermanos, rebajar, menospreciar, denigrar, desacreditar u ofender a una persona que carga la imagen de Dios está ofendiendo directamente a Dios. En palabras mismas de Jesús dijo, si le niegas un vasito de agua a alguien, a mí me lo estás negando. Pero si no le das agua a un perrito, ¿el Señor diría eso? ¿O a un gato, o a una palomita? O sea, debemos de hacerlo, pero no es lo mismo. O sea, el Señor nos responde igual. Recordemos la expresión de Jesús en Lucas 17 cuando dice, mas ay de aquel que ofende. Fíjense, ese ay es importante entenderlo porque es Dios hablando. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Una piedra de molino se entiende que era una piedra de ese tamaño que se la ataban a vamos a decir, a un burrito y comenzaba a caminar y molía los granos para que se pulverizaran. Y eso pesa muchísimo. Un ser humano no puede levantar ese molino, imagínense, o 2 o 3.
¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Jesús pone mayor carga sobre el que no perdona que el que ofende? No sé si entendieron lo que dije. Dios pone más carga sobre el que no perdona que el que ofende. Al ofensor dice, mejor sería que se le atase una piedra de molino. Pero al ofendido, si no perdona, le dice, si tú no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. Es mucho peor. ¿Qué es una ofensa? Vamos a definir esta palabra. ¿Qué es una ofensa? Una ofensa es cuando en palabras o en hechos irrespetamos, descalificamos, insultamos, agredimos o menospreciamos la dignidad y el valor de una persona. Si usted no cree que el ser humano tiene un valor intrínseco, como dije anteriormente, nada más hay que mirar cómo Jesús murió en una cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Cómo murió nos habla del valor que tenemos. Usemos los 10 mandamientos como ejemplo. Miren, muchas veces pensamos que los 10 mandamientos de Dios son una carga para obedecer. O sea, como que lo miramos y decimos, no, eso es, por eso Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Pero en verdad, lo que hacemos cuando quebrantamos un mandamiento, o más bien dicho, cuando ofendemos a alguien, lo que estamos haciendo es quebrantando los mandamientos. Por ejemplo, quiero que usted me conteste cuando yo le pregunte la siguiente pregunta. ¿Me van a contestar? Ok. ¿Tú te sientes ofendido u ofendida cuando alguien te miente, sí o no? Ok. ¿Te sentirías ofendido u ofendida si tu pareja comete adulterio? ¿Te sientes ofendido si alguien levanta calumnias contra ti? ¿No se sienten ofendidos padres cuando sus hijos le desobedecen? Bueno, aquí le acabo de citar los últimos 5 mandamientos. Dejé fuera el de matar, nada más. Bueno, ofender es no cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dado en beneficio nuestro y el de los demás. Todos nuestros hechos, todos se resumen en 2 cosas, o ofender o amar. Vivimos en uno de esos 2 extremos, o ofendemos o amamos. Jesús pone una doble responsabilidad sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Cuidado con ofender. Dígale que está a su lado, cuidado con ofender. Pero también dígale al que le queda al otro lado, cuidado con no perdonar. Entonces aquí vemos doble responsabilidad. Cuidado con ofender, dice Jesús, pero también cuidado con no perdonar. Esas 2 cosas, mis hermanos, se resumen en el amor. El no ofender, pero como Jesús dijo que es imposible no ofender, entonces debemos de perdonar. Si ustedes piensan que perdonar es algo difícil, mira lo que le dicen los discípulos a Jesús en Lucas 17, verso 3. Y vamos a leer hasta el verso 6. Miren lo que le piden al Señor. Lucas 17, 3. Jesús le dice, vamos a darle el contexto. Dice, mirad por vosotros mismos. Ahora, ¿se dan cuenta que lo primero que Jesús hace es que nos manda a cada uno de manera individual a que miremos nuestro propio ¿qué? Corazón. No el que está a tu lado. En este caso no vas a mirar el que está a tu lado. Ahora vas a mirar tu propio corazón. Dice el texto, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, aquí hermano es cualquier ser humano, repréndele. O sea, déjale saber que te ofendió. Lo que pasa es que hay un error cuando alguien es ofendido y luego se ofenden, se quedan callados y se le forma una amargura. Entonces, cuando alguien es ofendido, bíblicamente es correcto ir con esa persona sin decírselo a nadie todavía y decir, mira, eso que tú dijiste me ofendió. Eso que tú hiciste me hizo sentir mal. Ahora, hay una bendición ahí, hermanos, porque le estás dejando saber a alguien que a lo mejor posiblemente te diga, ay, no me di cuenta. Gracias por dejarme saber. A lo mejor. Dice, y si se arrepiente, perdónale. Bueno, fíjense lo que dice Jesús. Y si 7 veces al día pecare contra ti, algunos dicen, no, Señor, así no. No le dé permiso, Señor. Y 7 veces al día, acuérdense que ya el Señor dijo, hay de aquel, ¿verdad?, que ofende. Y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice el texto, perdónale. Ahora,
parece que el texto dice que si no vienen en arrepentimiento contigo no debes perdonar, y el texto no significa eso. Aquí obviamente está hablando de cómo tratar, ¿verdad?, con las ofensas de las personas. Bueno, si alguien te ofende, obviamente por eso es importante ver el texto que dice, ve con él. Por eso aparece la palabra arrepentirse. Ahora, si no se arrepiente, ¿qué sucede? ¿Debemos de perdonar o no? Bueno, nosotros debemos de guardar nuestro corazón. En cuanto dependa de nosotros, están en paz con todos los hombres, los seres humanos. Vamos a leer el verso 5. Dijeron los apóstoles. Ahora, quiero que noten que Jesús le dijo, si pecan 7 veces al día contra ti, perdónalo. ¿Verdad? Y ellos pidieron algo. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Le voy a poner un ejemplo con este texto para que lo entienda. Imagínense que el Señor les diga a sus discípulos, tienen que ser generosos y tienen que dar mucho. Y que luego digan, Señor, haznos ricos. Más o menos esa es la idea. ¿Sí entendieron? Y así que no, ¿verdad? Señor, dame más para dar más. No, no, no. De lo que tú tienes, tú das. ¿Verdad? Sé generoso con todo el mundo. Aquí, el Señor le dice, 7 veces al día tienes que perdonar. Bueno, aquí los números son figurativos. Está hablando de una exageración. Fíjense, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Bueno, sabemos que el ejemplo aquí de esta desarráigate, sicómoro, ¿verdad? Es un ejemplo, podemos llamarlo un hebraísmo, ¿verdad? Es como hacer algo grande. Pero el Señor usa un ejemplo de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza en la Biblia se utiliza para comparar de la semilla más pequeña a las hortalizas más grandes. Quiero que usted analice qué significa tener fe como una semilla de mostaza. Bueno, una semilla de mostaza es algo pequeñito, pero de ella sale una tremenda hortaliza, es decir, una planta, un árbol grande. Significa, escuchen bien, que si tienen fe, vamos a suponer una fe pequeña, el poder será siempre de Dios, no de la fe que tenemos. No sé si me doy a entender. O sea, no es mucha fe en nosotros, sino mucha fe en Dios. Pero aquí él dice nada más como una semilla de mostaza. Aquí no tiene que ver con los niveles de fe, de mucha fe o poca fe, sino de poner nuestra confianza en el que le da el crecimiento a la semilla de mostaza. No en la mostaza o no en la semillita de mostaza, que puede ser tu fe o la mía. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, por ejemplo, ¿verdad? Y el Señor ahí hace la maravilla. Entonces aquí el ejemplo de desarráigate sicómoro tiene un sentido, escuche bien, es un ejemplo de cuando tenemos algo grande enfrente que no podemos, en este caso, levantar o no podemos resolver o enfrentar. Pero por la fe podremos hacerlo porque es Dios que va a hacer la mayoría del trabajo. Sí entienden el ejemplo, ¿verdad? La semilla de mostaza es así, pero Dios es el que saca la raíz, el que saca las hojas, da crecimiento. Nosotros nada más obedecemos. Por ejemplo, si pensamos en cruzar el mar, semilla de mostaza, Dios se encarga de abrir el mar. El mundo, mis hermanos, tiene su propio gozo, su propia paz y su propio amor, el cual no corresponde al Padre, es decir, a Dios, sino al mundo. La paz y el amor de Dios es diferente a la paz y al gozo y al amor del mundo, es muy diferente. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Asimismo, el mundo tiene su propia forma de perdonar. Es un tipo de perdón humano que tiene limitaciones en la medida como perdona a los que les ofenden. Puede ser un perdón superficial, como también puede ser un perdón egoísta. ¿Usted cree que alguien puede perdonar por egoísmo? Piense usted en eso. ¿Puede una persona perdonar al otro por egoísmo? Bueno, acuérdense que siempre en el mundo hay condiciones. El papá le dice, si no perdonas a tu hermanita, no te voy a comprar el juguete. Bueno, está bien, te perdono, pero sigue enojado aquí adentro, ¿sí o no? Dale un abrazo. Dale un besito. Qué caro me salió el juguete, ¿verdad? Por ejemplo, existen personas, mis hermanos, que no son cristianas, que pueden ser muy amables, ¿verdad? Pueden ser muy personas nobles,
Son personas que en su apariencia humana, hay que decir humana, se les facilita perdonar. Pero la Biblia habla de un perdón mucho más grande que el perdón como perdona la gente del mundo o la gente humana. Hay personas que parecen perdonadoras. No sé si usted conoce gente que no es cristiana y de repente te da consejo a ti como cristiano. De eso así, no le haga caso, perdónalo. Y tú como cristiano ahí, no, es que y se pone ahí, ¿verdad? Hay personas que se han convertido en masoquistas sin darse cuenta. Porque a veces miramos a alguien que soporta y aguanta y aguanta y aguanta y no dice nada. Y quizás porque la persona no reacciona con una maldad visible, alguien puede decir, wow, esa persona sí es noble. ¿Qué paciencia tiene? Pero hay mucha gente que tiene amargura en silencio. Y se nota cuando hablan o cuando hacen algo. Y puede ser una persona muy callada, una persona muy tranquila, con mucha amargura en su corazón. Espero que aquí no hayan de esos. Qué bueno. Amén. El perdón, mis hermanos, es una virtud que nos ayuda a mantener relaciones sanas y a largo plazo. Nos ayuda a desarrollar el carácter. La virtud del perdón nos ayuda a reconciliar familias y a unir amigos. Como Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible, van a venir. La virtud del perdón nos ayuda a mantener la unión, tanto de amistad como familiar. Como siempre vendrán las ofensas, mis hermanos, hay que armarse espiritualmente para perdonar, tener una actitud perdonadora siempre. Antes de la ofensa, ya tener una actitud de perdonar. Porque luego hay cristianos que dicen, bueno, yo no sé qué yo haría si me hacen esto. Bueno, ya te estás preparando para no perdonar. No perdamos de vista la reacción de los discípulos cuando les dijo, si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día, perdónalo. Eso es una actitud predispuesta de los cristianos, hermanos. O sea, ustedes tienen que vivir, la palabra dice que andemos sobrios, siempre conectados al Espíritu. Como les dije en la otra enseñanza, no salgamos a la calle así orando, Señor, cuídame de todo mal, que no me pase nada, quita todo problema y todo accidente del medio. Casi mente Juan el Bautista abriendo el camino para ti. Jesús no oró así, Jesús mismo no oró así. ¿Por qué no? Porque es imposible que no vengan tropiezos. La oración es, Señor, cuando suceda, dame la gracia. Señor, dame la capacidad para amar a mi jefe que me grita en la cara. O sea, Señor, que mi jefe no me grite hoy y luego te grita y no sabes qué hacer. No, mis hermanos, no es así, es la realidad. La expresión de Jesús hasta 70 veces 7 es un estilo de vida de perdonar y perdonar y perdonar. Después de que perdonas hasta 490 veces, seguro que perdonar se tornará algo fácil y un estilo de vida para ti. ¿Sí o no? Hagamos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Imagínate que una ofensa equivale a 1 libra de dolor en tu corazón. ¿Cuánto? 1 libra de dolor en tu corazón. Cada vez que alguien te ofende, te pones 1 libra de dolor en tu propio corazón por no perdonar. Ahora, sabemos que si perdonas, no se te queda la libra, te quedas liviano, ¿verdad? Liviana. Esa libra de dolor causa en tu corazón cada vez más peso sobre peso. Ese peso se convierte en una semilla de pecado. Y esa semilla de pecado echa una raíz de amargura en tu corazón. Cada raíz de amargura que alimenta las llamas, o más bien, cada raíz de amargura, escuche bien, alimentará las llamas de los miembros de todo tu ser. Cada vez que sale una raíz, se conecta a uno de tus miembros, tu mente, tus ojos, tu lengua, tu corazón, tus manos, todo tu ser. Cada raíz de amargura, mis hermanos, suple la savia amarga en tu corazón y esto produce más frutos amargos. Que luego esto te convierten a ti en una persona agresiva, implacable, intolerante y ofensiva hacia los demás. Ahora escuche aquí el problema. Alguien te ofendió, una ofensa, dura pero fue una sola. Esta persona se arrepiente, se siente mal por lo que hizo,
Pero tú que fuiste ofendido u ofendida, cargas con todas estas libras de amargura en tu corazón. Y ahora cuando tú dices que yo no quiero hablar así, quieres cambiar tus palabras en tu lengua, pero no quieres limpiar tu corazón. Y cada vez que tú dices que no sé por qué no soy dulce, bueno, porque hay amargura. Es que no sé por qué hablo así demandantes, porque hay amargura. Es porque cuando le hablo así, le hablo mal a la gente y luego me arrepiento, porque hay amargura en el corazón. Hebreos 12, versículo 12. Vamos a ver un ejemplo. El autor a los Hebreos, fíjense lo que le dice a los judíos cristianos de aquel tiempo. Dice Hebreos 12, 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas. Aquí habla de un desánimo o de una apatía espiritual. Y dice, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Aquí está hablando de vivir la vida cristiana en movimiento. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice luego, seguid la paz ¿con quién? Con todos. ¿Hasta con el ofensor? ¿El enemigo? ¿El que te traicionó? ¿El que te calumnió? Todos. ¿Con el difícil de perdonar? Y luego dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquí viene la palabra otra vez, mirad bien. ¿Qué significa mirar bien? Bueno, nosotros, escuche esto, si Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿debería yo de confiar en mi criterio personal para juzgar mi corazón? ¿Sí o no? Obviamente no. Por eso necesito, Santiago 1:25 dice que el espejo del corazón es la palabra. O sea, si yo voy en la mañana, o a lo mejor usted antes de venir para acá se paró en el espejo, se arregló su pelo, sus cejas, se maquilló, se arregló y llegó aquí bien arregladito, usted no sabe cómo está su corazón si no mira la palabra. A veces usted, si no la lee en la semana, desde el púlpito aquí le decimos cómo usted está. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra. Y por eso dice Hebreos 4:12 que la palabra es como espada, que luego entra y dice que parte los tuétanos, las coyunturas, separa el alma del espíritu y se mete a lo más profundo de tus designios del corazón. Y de allí saca las intenciones de dónde viene el pecado. Bueno, que a veces ni tú ni yo sabemos. Hay veces que la palabra dice algo y tú dices, ay, yo no sabía que era así, pero Dios lo sabía. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Mis amados, ¿usted querría ser un cristiano sin gracia de Dios? ¿Sí o no? Yo no. Yo, sin la gracia de Dios, soy un cero a la izquierda. ¿Sí sabía eso? Sin gracia, se me va el maquillaje espiritual. Fíjense, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es el favor de Dios, la ayuda de Dios, el poder espiritual de Dios en nuestra vida, que nos facilita vivir esta vida cristiana. La gracia de Dios produce el querer como el hacer. La gracia de Dios pone en nuestros corazones querer hacer la voluntad de Dios, congregarnos, servir, perdonar, amar. Esa es la gracia divina de Dios en el creyente. Aquí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe al amargado. Y luego dice, y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. Miren, la amargura, dice aquí, nos priva de la gracia de Dios. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Qué hace la amargura? Número 1, dice el texto, nos estorba. Significa que nos hace tropezar del camino cristiano. Nos produce una cojera espiritual. Nos desvía del camino recto que conduce a la vida eterna en Cristo. ¿Qué es una cojera espiritual? Es cuando un cristiano que va caminando con el Señor peca en alguna área, pequeño o grande como algunos la quieran poner, pero peca. Cada vez que un cristiano peca, prácticamente está cojeando de un lado o del otro. Y va caminando y comienza a caminar así y da un paso y poquito a poquito, si no se arrepiente, si no se torna a Cristo, va en vía contraria. Eso significa para que lo cojo sea sanado y enderecemos nuestro caminar con Él. Número 2,
La amargura, la raíz de amargura contamina a muchos. Te afecta a ti y tú afecta a los demás. La raíz de amargura infecta a los demás con una contaminación espiritual, produciendo un efecto en el corazón tanto del amargado como del que escucha, como si fuera una lepra espiritual le pega. Miren, escúcheme bien lo que le voy a decir. Le digo esto como pastor de esta iglesia. Tenga mucho cuidado, y esto que voy a decir no me refiero a las personas solamente allá, sino también aquí adentro. Tenga cuidado con las personas que usted pasa tiempo. Discierna con cuidado el tipo de conversación que muchos amargados manifiestan al hablar o en su forma de vivir. Acuérdense, si usted identifica un amargado, usted tiene que convertirse en un pacificador, en alguien que ayuda a esa persona a que rompa con esa amargura. Pero si usted nada más es oír a esa persona, lo van a amargar a usted. La amargura es algo muy sutil, mis hermanos, tiende a espiritualizar el pecado. El amargado es una persona muy crítica, critica todo. Es una persona que le encanta saber los secretos de los demás, son personas que recogen y llevan información, contaminan a los demás de una manera muy sutil y arrastra a los cristianos débiles que no tienen discernimiento. Una señal de alguien con raíz de amargura es, algunos, la mayoría, no todos, puedo decir porque estaría exagerando, pero la mayoría de personas amargadas están solas. No me refiero soltero, me refiero no conviven. Son personas que, no sé si se dice repelen, se dice, como que espantan, no por su cara, sino por su actitud. Muestran una simpatía falsa de abrazos y besos superficiales, Judas, y la carisma es una de sus armas letales. Son carismáticos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tenga cuidado. Acuérdese de lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, verso 22. Dice, habiendo purificado, fíjense, sin contaminación, ¿purificado qué? Dice, vuestras almas. Quiero que noten el texto en la pantalla porque si lo pone mi hermano, subrayé unas palabritas, primera de Pedro 1:22. Fíjense lo que dice, voy a esperar que lo ponga si se puede. Hay unas palabras importantes allí. Bueno, si tienen problema ahí atrás, se la voy a escribir yo. ¿Ya quedó? ¿No? ¿No se puede? Ok, hay problemas allá, así que fíjense, se lo voy a escribir yo. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado, aquí habla de purificar el corazón, ¿verdad? Vuestras almas. Y luego quiero que usted vea la palabra por. ¿Cómo se purifica el corazón del cristiano? Dice el texto, por la obediencia a la verdad. La verdad es sencillamente su palabra. Y luego dice, mediante. Ahora, ¿quién es el que va a hacer el cambio? ¿Tú o el Espíritu Santo? Bueno, mi trabajo es obedecer y el de transformarme a mí, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Y luego dice, para. Y aquí está el porqué, gracias mi hermano, aquí está el porqué, ahí lo pusieron en la pantalla. Si notan, yo subrayé la palabra por, mediante y para, son importantísimas. Bueno, por la obediencia, mediante el Espíritu, ¿con el fin de qué? Para tener un amor fraternal, dice el texto, no fingido. Hermanos, no debemos fingir el amor como cristianos, pero si no lo tenemos, pues hay que admitir, quiero ser, Señor, más amorosa, quiero tener más amor de ti. Pero no crear una imagen superficial, porque a Dios no le agrada eso. Dice el texto, amaos unos a otros entrañablemente, es decir, profundamente, entre hermanos. Y luego dice, de corazón puro. Un corazón amargado no está puro. No ama entrañablemente, no puede amar en ese sentido, porque su amargura lo está estorbando. El no perdonar como un estilo de vida práctico, mis hermanos, le abre la puerta del corazón a la semilla del rencor y el resentimiento. Lo voy a decir otra vez porque se me enredó la lengua. El no perdonar como un estilo práctico de vida le abre la puerta del corazón a la semilla del rencor y el resentimiento. Y de ahí nace la raíz de amargura que luego produce frutos de pecado. Y de todo lo que sale por nuestra boca en nuestros hechos es ofensa tras ofensa tras ofensa. Hermanos, la raíz de amargura, hasta cuando queremos ser dulces,
lo que sale, sale amargo. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? ¿Puede una fuente botar agua dulce y agua amarga? Imposible. Entonces el problema tanto no es lo que sale, es de dónde viene el agua. No puede el árbol malo dar frutos buenos, no puede el fruto bueno dar el árbol malo dar frutos buenos, o sea, no se puede. El origen del corazón, dice Jesús, de ahí sale. De la abundancia del corazón dice que habla la boca. Mis hermanos, siempre recuerde que no todo perdonado es perdonador. Ya el Señor nos perdonó, eso lo hizo Él. Pero ahora Él nos dice a nosotros que debemos que... El perdón, mis hermanos, es un estilo de vida. ¿Sabe lo que produce el perdón en nosotros? Usted no se imagina. Porque el punto bíblico del perdón es que el que perdona se beneficia más que el que es perdonado en cierto modo. En cierto modo. Si yo te ofendo, por ejemplo, y te pido perdón y tú me perdonas, digo, ¿verdad? Me perdonó y ahí quedó. Pero cuando tú me perdonas, Dios cambia tu corazón. Dios te purifica, te mantienes conectado a la gracia. Dios te mantiene en una vida espiritual ligera. Pero a veces la carga espiritual que la gente tiene es que no quiere perdonar. Y una señal clara de la falta de perdón es la exigencia implacable. Es que tiene que ser así. Solamente Dios puede decir eso. Un cristiano que no perdona es un cristiano que no ha entendido el concepto fundamental de la vida cristiana, mis hermanos. La vida cristiana consiste en perdonar. La cruz es símbolo de ¿qué? El partimiento del pan, símbolo de ¿qué? Del perdón. El derramamiento de la sangre de Jesús es el objeto de perdón. Servimos a un Dios perdonador. Mis hermanos, la vida cristiana es algo tan lindo que nosotros vamos a ofender a Dios hasta la muerte. Sabemos que no es voluntariamente. Le vamos a fallar, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han tenido algún día así de dolor profundo porque usted mismo dice, Señor, yo no te quiero fallar? Levanta su mano. Casi todos sienten eso, ¿sí o no? Pero le fallamos aunque no queremos fallarle. ¿Y qué hace Dios cuando ve un corazón contrito y humillado? No lo desprecia, mis hermanos. Esa es la parte que Dios quiere ver en nosotros. La pregunta es, ¿por qué a muchos cristianos se les hace difícil perdonar? Esto es una ironía porque como cristianos, quienes fuimos perdonados por Dios, debe haber de manera natural un fruto, una evidencia de que somos perdonadores. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo sentí como que mi corazón se alivianó, como que se me quitó un gran peso, no puedo decir todo, pero un gran peso de mi corazón me lo quitó. Y le quiero decir algo para que no se confunda. Humanamente hablando, si usted le pregunta a cualquier familiar que me conoce, les diría a ustedes, no, Fleming es una buena persona, un muchacho tranquilo, ese muchacho no le hace mal a nadie. Así mi familia decía que cuando yo me convertí, dicen, no le faltaba mucho, nada más, ¿verdad?, creer en Jesús. Bueno, cuando yo abrí la Biblia, que comencé a mirarme en el espejo de la perfección de Cristo, mis hermanos, pues me dio mucha vergüenza lo que encontré allí. Cuando Dios comienza a abrir tu propio corazón, lo que el mundo crea de ti en decirte es que hay una gran persona, yo creo que no llegaba ni a siervo inútil yo. Bueno, les digo eso porque luego la gente tiende a tener un concepto de nosotros bueno. No es malo eso, pero como cristianos no debemos de acomodarnos con lo que el mundo cree de nosotros, sino de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque es muy engañador eso. Cuando tienes esa tía que te quiere mucho, ay, mi sobrino favorito, se porta tan bien, es tranquilo, ¿verdad? No le hace mal a nadie. Bueno, la palabra no es eso que dice. La perfección de Jesús no habla así de nosotros. Existe, mis hermanos, un sinnúmero de razones de por qué cristianos se les hace difícil perdonar. Veamos algunas de las razones de por qué a algunos cristianos se les dificulta perdonar. Número 1, esta puede ser una muy grande. Espero que si usted se identifica con esta, tome acción en el asunto para que no se le corte la gracia de Dios. Número 1, ¿por qué se le hacen a algunos cristianos difícil perdonar? Se creen más justos que los demás. Cuando van a perdonar,
como ellos se creen buenos, el ofensor merece el infierno. El que se equivocó, el que pecó, merece el infierno, pero esa persona no. Yo siempre les he dicho, hermanos, que es muy sano, cristianamente hablando, tener un concepto claro de que nosotros también merecemos la misma condenación que Barrabás, que Judas, que Jezabel, que Balaam. ¿Sí entienden eso? Bueno, yo sé que algunos no lo ven así, pero todos a una, dice la palabra, no hay un solo justo. Entonces, cuando yo veo al ofensor, es peligroso que yo crea que porque soy mejor, se me va a hacer difícil perdonar. Número 2, tienen una mente de victimismo. Cuando una persona es ofendida, corre el peligro de enfocarse nada más en su dolor. Y al enfocarse en su dolor, llega un autoconsuelo que no termina. Y todo es enfocado a esa persona y eso se llama autovictimismo, una mente de víctima. Ay, no sabes lo que me hicieron, es que a mí me duele, es que yo, es que a mí, es que yo y es que a mí. La palabra dice que no olvidemos que todo lo que pasamos en sufrimiento, no nos olvidemos que nuestros hermanos a través del mundo pasan lo mismo. Eso nos lleva a un balance. Número 3, una mala interpretación de la cruz de Cristo. Cuando tú miras la cruz y tú entiendes que tú debías estar ahí, yo también, y alguien te ofende, no vas a ser tan implacable, porque Jesús nos dijo a nosotros, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí vemos el corazón de Jesús, literalmente mirando al ofensor y perdonándolo como Esteban. Número 4, han endurecido su corazón. Llega un momento que por no perdonar de manera práctica, el tiempo pasa y se van agregando las libras que ya yo mencioné anteriormente. Número 5, son personas egocéntricas. ¿Se entiende? Personas egoístas, nada más piensan en ellos, no piensan en los demás. Miren, esto es tan peligroso porque hay gente que luego descalifican a otras, dicen, ay, yo no veo a esta persona cambiar. Yo no creo que esta persona, ¿verdad?, deje de ser como es. Y eso no es bueno, hermanos. Porque si Dios no ha cesado de enviar su gracia, su palabra, su predicación, es porque Dios tiene la esperanza que algún día nos vamos a arrepentir. El amor todo lo cree. Número 6 y último, no conocen a Dios de manera personal. El no perdonar, mis hermanos, es una forma de hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando oramos le pedimos a Dios paciencia, pero no tenemos paciencia con los demás. Le pedimos a Dios que nos perdone, pero nosotros no somos perdonadores. Le decimos, Señor, ten misericordia, tú sabes que yo soy imperfecto o imperfecta, pero no pensamos así con los que nos ofenden. Entonces, no perdonar es una forma de hipocresía, porque le estoy pidiendo a Dios que haga algo conmigo que yo no estoy haciendo con los demás. Por ejemplo, en la Biblia encontramos lo que conocemos como hebraísmos. Diga conmigo hebraísmo. Es lo que nosotros le llamamos modismos. Por ejemplo, usted conoce el dicho, tengo un hambre de cuadrito. ¿Sí conoce ese dicho? Me tomaste el pelo. Aquí hay gato encerrado. O sea, no en la iglesia, sino en un ejemplo. A lo mejor, no sé, ¿verdad? Ahogarse en un vaso de agua es un modismo. O por ejemplo, estar en la luna. Es cuando alguien está despistado, ¿verdad? No, ese está en la luna. Alguien me dijo, el colmo de la abeja es que ella misma se vaya de luna de miel. Así me dijeron, pues. Bueno, esto, mis hermanos, son modismos que se usan en nuestro lenguaje coloquial de todos los días. Los judíos también usaban hebraísmos, o le podemos llamar modismos hebreos. Por ejemplo, la expresión mover una montaña es una expresión que significa, en sentido real, un problema humanamente imposible a resolver. Ahora, hay predicadores que dicen que literalmente nuestra fe puede mover montañas. Y yo veo lo que dice la palabra y Jesús no se refiere literalmente. ¿Por qué? Porque no es necesario mover una montaña. ¿En qué beneficia? En nada. Bueno, ahí la idea es, mover una montaña significa enfrentar un problema grande para resolver.
En una ocasión Jesús pronunció, escuche bien, una maldición a un árbol de higos. Jesús usó esta higuera como una representación del pueblo de Dios en tiempos de Jesús. Jesús, fíjense, entrando en el templo, azotó las mesas de los que con sus negocios profanaban el templo de Dios. Jesús pronunció una maldición a una higuera y se secó. De repente iba camino al templo, de camino ve la higuera y ve que no da fruto. Y dice, ¿cómo no hay fruto en esta higuera? Y la maldijo. Pero el efecto de la maldición nada más se dio cuando ellos volvían del templo. Y Jesús hizo esto a propósito, para que ellos compararan la higuera sin fruto es la iglesia sin fruto. Y una iglesia sin fruto es maldecida por Dios, no por Satanás. Se seca la iglesia si no da fruto. Y esto aplica a la vida personal como a la vida congregacional. ¿Sí entienden lo importante de obedecer? Marcos 11, verso 20, vamos allá. Marcos 11, versículo 20. Fíjense, aquí salen del templo, ya de retorno, le van a pasar otra vez por el lado a la higuera. Dice, pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Bueno, piense usted en la iglesia del Señor en sentido representativo. Dice, entonces Pedro, acercándose, mejor dicho, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, ¿sea qué? Se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, fíjense lo que dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Bueno, cuando usted lee este texto, se siente como que podemos hacer maravillas, así como quitar montañas, y si tú crees con una fe pura, a lo mejor piensa uno que va, ¿verdad?, a mover montañas y desarraigar árboles y eso, y no significa eso. Aquí la idea, hermanos, es que vivir una vida como Dios manda, humanamente es imposible. Es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque aquí el pecado no nos permite vivir en la manera que Dios quiere. Entonces, cada cosa que hacemos como creyentes requiere fe. ¿Sí entienden eso? ¿Qué requiere? Fe. O sea, si yo perdono, es por fe, porque Dios me dice que lo haga. Porque no veo lo que va a pasar cuando yo perdone, pero yo confío en Dios. Yo lo hago por fe. Ay, Señor, es difícil perdonar. Yo sé que sí, pero si tú crees en mí, si tienes así como una semillita de mostaza confianza, haz lo que yo te digo. Y la montaña que tienes en tu corazón, yo la voy a mover. Esa es la idea. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice? Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Se acuerdan cuando Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y sin reproche Dios se la va a dar? ¿Por qué cristianos piensan que no reciben esa respuesta seguido? Porque en la manera que viene la sabiduría a veces no nos gusta. A ver, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué le digo? No le digas nada, perdona. Ay, Señor, ¿tú pediste sabiduría, sí o no? Bueno, el texto dice que sin reproche te la da. Significa que como viene, quizás no va a estar de acuerdo contigo, pero Dios te la va a enviar. Señor, el lunes tengo una entrevista de trabajo. Tengo 2. Aquí, ¿verdad? Me van a pagar tanto, ¿verdad? Y aquí, dame sabiduría, guíame, Señor. Y luego aquí te dice, Señor, en esta, donde no hay seguro médico, te van a pagar lo justo. Aquí seguro médico, te queda cerquita de tu casa, un sueldo grande. Señor, y el Señor, ay, el Señor no me contestó mi petición, pero bueno, voy a confiar y voy a ir por acá. Eso pasa. Fíjense lo que dice, cuando estéis orando, fíjense cómo hay textos que parecen como que se salen de tema. O sea, Jesús dice cosas que dice, cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad. Tú dices, parece como que no va ahí eso, ¿sí o no? Si tenéis algo contra alguno,
aquí los discípulos están mirando montañas moviéndose. Wow, con fe voy a en el mar. Y luego dice el Señor, si tienen alguna ofensa con alguien, acuérdense que los discípulos eran bien cabeza dura. Bien cabeza dura. Significa que las ofensas eran va y viene a cada rato. Si tenéis algo contra alguno, dice perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice luego? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, hay un tema de la salvación ahí, ¿no? ¿Por qué Jesús conectó la maldición de la higuera con el perdón? Buena pregunta. La respuesta la encontramos en esta pregunta. La respuesta está en esta pregunta. ¿Cuál es el propósito del templo de Dios? El templo del Señor existía para los sacrificios de animales, para el perdón de los pecados del pueblo. Dios había establecido un lugar para perdonar los pecados del pueblo, escuche bien, y así redimir a los que por la fe en la promesa de Jesús eran perdonados y reconciliados con Dios eternamente. Escúcheme bien, es importante entender esto, póngame atención. Cuando Jesús llega al templo, lo que encuentra allí es un negocio. Ahora, mirándolo desde el punto de vista de Dios, una iglesia que se torne en un comercio está mandando a la gente al infierno, porque no está haciendo la iglesia el propósito que debe hacer de perdonar pecados. Cuando alguien viene a la iglesia, se le predica el evangelio para que se arrepienta y sea perdonado. Cuando ya es cristiano, viene cada servicio a escuchar la palabra para que examine su corazón y Dios lo cambie, y Dios nos sigue perdonando y nos instruye para que seamos también perdonadores. Pero si comenzamos a hablar aquí, Dios tiene esto para ti, te va a comprar una casa y un carro y esto y una pareja, y el tema se torna en dinero y en prosperidad terrenal, dice el Señor a sus discípulos en Juan 20:23, si ustedes no le perdonan los pecados a la gente, se van a quedar con ellos y se van al infierno. Es decir, si no predican el evangelio, la gente se va a ir con sus pecados al infierno. Todas esas iglesias que usted ve que están abarrotadas de gente buscando su bendición, están separados de Dios, porque lo primero es entregar su vida al Señor y reconocer lo que pasó en la cruz para el perdón de pecados y reconciliación con Dios. Pero hoy día la gente llega a la iglesia y sin presentarle a Jesús ya le están dando bendición. Y hacemos a Dios el deudor y no nosotros a Dios. Jesús les dice a sus discípulos, cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien. ¿Sí notaron la palabra contra? Si ustedes tienen algo contra alguien, ¿qué dice el texto? Perdonen. Ahora usted diría, sí, pero me ofendieron a mí, sí, pero esa ofensa produjo algo contra esa persona. ¿Notaron que Jesús sí utiliza la palabra contra del ofendido hacia el ofensor? Cuando somos ofendidos y no perdonamos, nos convertimos en ofensores delante de Dios, mis hermanos. El hijo pródigo ofendió a su papá, pero arrepentido vuelve a casa y su hermano mayor no quiso perdonar. Recordemos que las ofensas pueden venir de diferentes razones, de diferentes maneras. Por ejemplo, alguien te puede ofender sin querer, te pueden ofender queriendo, te pueden ofender por imperfección o por ignorancia. Alguien te puede ofender por ser simple pecador o lo puede hacer por venganza. Pero la Biblia no especifica cuál ofensa perdonar y cuál sí, cuál no. Cuando seamos ofendidos, debemos ¿qué? No importa la intención. Señores, que fue con alevosía, ventaja, no importa. Porque a Jesús lo clavaron con alevosía, premeditación y con ventaja, y desde allí dijo, Señor, perdónalos. Esteban lo apedrearon con alevosía, premeditación y ventaja. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, yo no los culpo. Tú sí, Señor, yo no. Yo me voy en paz. Las ofensas, mis hermanos, sin duda vendrán a nuestra vida de alguna manera. ¿Cómo podemos perdonar con entendimiento y mayor capacidad? Vamos sobre el final. El tipo de perdón con el que Dios nos manda a perdonar es mucho más que el perdón del mundo
o como el mundo lo entiende. El modelo perfecto del perdón, ¿quién es? Jesús. A Él miramos cómo Él perdonaba. Ese es el modelo. El perdón, mis hermanos, o lo pongo de esta manera, el Señor le dijo a sus discípulos que se amen así como Él los había amado. ¿Le dijo eso, sí o no? Les dijo, en la medida y en la forma como yo los amé, así ustedes se deben amar. Ahora, el perdón de Jesús llegó hasta la cruz. Él perdonó hasta la cruz. Pero no solamente perdonó a todo el mundo, perdonó a todos los que le azotaron, perdonó al que le clavó la corona de espina en su cabeza con unas puyas así. Perdonó al que lo golpeó, al que lo escupió, al que lo apresó, al que lo traicionó. A Judas le llamó amigo, en un sentido de no que eran amigos, sino que del corazón de Jesús hacia él, así lo veía Jesús. Pero Judas era un traicionero. El perdón, mis hermanos, es esencial para la salvación. El perdón es un fruto espiritual y el perdón es un estilo de vida. El perdón es esencial para la salvación. Jesús, escuche bien, es el que nos dice, si ustedes no perdonan, Dios no los va a perdonar. Y esto a mí me pone una urgencia muy grande por perdonar. Ya yo no pienso en lo que me hicieron, yo pienso en Dios. ¿Cómo está la relación de un cristiano que no perdona? ¿Cómo está su relación con Dios? Un cristiano que no perdona. El perdón, número 2, es un fruto espiritual, mis hermanos. Es muy normal que veamos el perdón como algo imposible alcanzar. Hay veces que el perdón es fácil. No pasa nada, hermano, tranquilo. Pero hay veces que el perdón se siente, o sea, más bien la ofensa se siente como un cuchillo en el hígado y ese tipo de perdón ahí se complica más. Es que era mi mejor amiga y me traicionó. Es que esta persona yo le confié mi dinero y se lo robó. Es que esta persona, y comienzan las ofensas más profundas que son más difíciles de perdonar. El perdón, mis hermanos, es un estilo de vida. Quiero terminar con una historia en Mateo 18, acompáñenme allá. Mientras usted lo busca, le voy a leer Mateo 5 bien rápido para ganar tiempo, quiero terminar. Mateo 5:38, usted lo conoce. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la otra mejilla o la mejilla, dice, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Acuérdense que en todo esto que Jesús nos manda hacer, no lo veamos como una carga grande, sino veamos como una oportunidad de vivir en gracia. Porque cuando tú decides obedecer esto, la gracia te va a respaldar. Al que te pide, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice Jesús, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, si Dios trata bien a los malos, ¿cuánto más nosotros que nos llamamos hijos de Dios? Y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, es decir, de judío a judío, ¿qué hacéis de más? Es decir, los cristianos nada más saludan a cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Hermana, y luego la vecina ahí. ¿No hacen también así los gentiles, los del mundo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Es perfecto. Eso, perfecto significa completos. No olvidemos que cuando Jesús habla de perdonar, se está refiriendo a los romanos opresores, torturadores y asesinos del pueblo de Dios. Yo no pienso que usted está a ese nivel de perdonar a su enemigo. Tu jefe te golpea tu mejilla, te dice que vaya 2 millas con todas sus pertenencias, te azota, te mata, yo creo que no llega hasta ahí. Cuando hablamos de los textos bíblicos, si queremos ser bíblicos, hermanos, no nos podemos quejar
si estamos batallando aquí abajito, porque Dios dará la gracia. Mateo 18, 23, con ese texto concluimos. Usted conoce muy bien esta historia. A mí me encanta esta historia porque nos afirma bien como cristianos. Mateo 18, 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Le voy a explicar bien rapidito la cantidad a este tiempo. 10,000 talentos para nosotros serían, para pagarle al rey nos tomaría 165,000 vidas, viviendo cada una de ellas de 100 años, trabajando todos los días, sin días libres, ni un segundo de descanso para pagar la deuda. ¿Cuántas vidas? 165,000 vidas de 100 años. Esa es la deuda que tiene este siervo con su Señor. Bueno, esto habla de la deuda eterna. Está hablando en referencia a nosotros. Todos tenemos esa deuda con Dios. ¿Está de acuerdo? Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor ¿qué? Venderle. Sabemos que aún vendiéndolo no podía pagar. Por eso es que el infierno tiene sentido. Porque ni aún yendo allí la gente puede pagarle a Dios lo que ya Cristo pagó. O sea, si Dios pagó la deuda y tú dices, no gracias, yo solo, dices, está bien, me avisas cuando se acabe la eternidad. Esa es la idea, mis hermanos. Cristo pagó, ¿por qué hay que rechazar eso? Bueno, luego le atribuyen a Dios. Dios no es amor porque manda a la gente al infierno. No, mis hermanos. Dios pagó para que no vayan. Pero cuando rechazan el pago, el Señor dice, está bien, si no quieren nada conmigo. Esa es la forma de verlo. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ¿qué le dice? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, eso es un clamor de misericordia, no de pagar, porque era imposible. El Señor de aquel siervo, fíjense, hermanos, quiero que noten que el Señor no vio nada en beneficio de este siervo, porque le debía. Pero ¿cómo fue la actitud del rey? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice luego, ¿se acuerdan de la palabra perdonar? Le soltó y le perdonó la deuda. Miren, quizás usted dice, bueno, no me pagues nada, pero me vas a trabajar todos los días limpiando mi casa, me cocinas, masaje en los pies, ¿verdad? Así seríamos nosotros. Pero le dijo, mira, ten una vida libre y no me debes ni $1. Yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando el Señor le dice, le perdonó la deuda y lo soltó, pregunto, ¿este siervo le quedó debiendo algo al Señor, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, su vida. Pero ahora es un siervo libre, como nosotros. Usted y yo éramos siervos del pecado antes, siervos de Satanás. Cristo muere, nos compra y nos dice, tú eres mío, pero vive como tú quieras, no en el sentido de haz lo que tú quieras, sino vive tu vida, pero me debes tu vida. Y ahora vivimos en gratitud, no tanto en una deuda así como que, ay, ahí viene el jefe, encóndete. No. Fíjense lo que dice, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo perdonado, halló a uno de sus consiervo, que le debía, ¿cuánto? 100 denarios, 3 meses de trabajo. Él debía 165,000 vidas de 100 años, pero este siervo le debe a él 3 meses de trabajo. ¿Era pagable, sí o no? 3 meses de trabajo. Bueno, dice, y haciendo de él, lo agarró por el cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y él sí podía pagarlo, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, ¿duró cuánto en la cárcel? 3 meses, 100 días, por así decir, 90. Viendo sus consiervos lo que pasaba, fíjense, los consiervos conocen al Señor, que es un Señor misericordioso.
se entristecieron mucho. Porque es como que tú veas a un cristiano que no perdone y diga, wow, qué pena, esta persona el Señor la perdonó y mira, no perdona. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo que malvado, toda aquella deuda te perdoné. Hermanos, esto habla de la salvación. Toda aquella deuda es que Cristo pagó y somos libres y tenemos vida eterna. Bueno, aquí vemos, toda aquella deuda te perdoné, dice, porque me rogaste, no porque me pagaste. Y le dice, aquí les recuerda la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda espiritual que tenemos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve contigo misericordia? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Verdugos eran personas que torturaban hasta que pagase todo lo que debía. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto duró en la cárcel? Eternamente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, aquí son los cristianos creyentes, los que seguían a Jesús, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Sabe cómo se resuelve esto para no vernos involucrados en esta historia así? Es vivir una vida sencilla de perdonar. Cuando alguien te diga, a mí, por ejemplo, me han dicho en los años como cristiano, no hace mucho alguien me dijo, pastor, alguien estuvo hablando mal de ti, y yo le dije, yo lo perdono y no quiero escuchar lo que dijo. Esa fue mi respuesta. Y esa es la actitud que debe ser. No me interesa, si habló mal, no me interesa lo que dijo, yo la perdono. Pero no te he dicho lo que hizo, no importa, ya yo la perdoné. No es que dijo, no importa lo que diga, no quiero escucharlo, no me quiero amargar yo. O sea, así que quédate con el mensaje y dile que yo lo perdono. ¿Cuánto le debes tú a Dios? ¿Cuánto te debe a ti tu ofensor? Ahí comparamos. Se compara la medida del perdón de Dios con la medida del perdón de que tú tienes que usar hacia tu ofensor. Hermanos, para terminar, el fundamento de la vida cristiana es el perdón. La evidencia de nuestra relación con Dios es el perdón. El perdón es lo que nos permite vivir bajo la gracia de Dios. Un cristiano que no perdona es un cristiano que vive sin gracia, y un cristiano que vive sin gracia es un cristiano que no puede hacer nada para Dios, por Dios, ni con Dios. El perdón es fundamental, mis hermanos. No le debamos nada a nadie en el sentido de ofensas. Tampoco seamos prontos en tratar de decir, no, yo no. Miren, si usted me pregunta a mí ahora mismo, pastor, ¿usted no ha perdonado? Y yo digo, creo que no tengo a nadie en mi cabeza. Pero a veces Dios te señala algo. De repente, si yo hago un comentario, mi esposa me dice, si es negativo de alguien, me mira así como que dice, ¿te cae mal? Y le digo, no, pero luego digo, creo que no. O sea, porque el corazón es engañoso y perverso. Y como somos ofendidos a cada instante, y también hay gente que nos cae mal, espero que no aquí, pero a veces, es que no sé, esa persona como que no sé. Cristianamente decimos, ¿verdad? Como que no sé, te cae mal. Acércate, bendícele, ora por esa persona y asegúrate que no le falte nada de lo que tú sabes que le hace falta. Póngase de pie, por favor. El mensaje duró mucho, pero era alargarlo un poquito o traer una segunda parte. Así que como la alabanza estuvo corta, me regalaron esos 15 minutos de más ahí. Mis hermanos, el perdón es algo que, bíblicamente hablando, Dios no nos pide nada más que perdonemos en el sentido de olvida la ofensa. No solamente es decir, ¿verdad? De repente yo le he preguntado a personas, ¿estás amargada con esa persona? Y me dicen, no le deseo nada malo. Y le digo, ¿estás amargado? Sí, porque se imagina que le pregunten al Señor, ¿verdad? Señor, ¿y el pastor Fleming está bien contigo? Y dice, no le deseo nada malo. Bueno, esa palabra, no le deseo nada malo,
dice que hay algo ahí y lo estamos camuflajeando. No, pero yo prefiero, es mejor para los dos que ella por allá, yo por aquí, él por allá, yo por aquí. Es amargura, mis hermanos. Si no puedes estar junto a esa persona y amarla en el amor de Cristo, hay amargura. Si no toleras la presencia de alguien ahí o todo lo que dice te molesta, es amargura. La amargura puede ser pequeña o grande, pero cada vez hay que examinarse, mis hermanos. Hay que examinarse. Hay que estar ahí constantemente mirando el corazón. Y Dios quiere bendecir su iglesia. Pero un cristiano amargado no puede recibir la gracia de Dios. Entonces, si esta enseñanza te habló y tienes cuentas pendientes, pues en una nota pon el nombre de la persona. No lo hagas ahora para que no te vean. Pero en serio, y enfrenta eso. Si tú lo ves como algo así grande, entonces cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad. Miren, yo sé que yo hablé de un tema bíblico, muchos principios. No quiero ser insensible, porque quizás cierren sus ojos para que no se distraigan, por favor. No es obligado, pero por favor nada más. Es por lo que voy a decir. Porque luego si alguien hace algún gesto, tendemos a señalar. No quiero que nadie mire a su lado. Cierren sus ojos ahí y escuche lo que le voy a decir. Hay personas que tienen un pasado muy doloroso por algún abuso. Puede ser un abuso sexual, puede ser un abuso de maltrato, de palabras o de golpes. Existe esto. Y a veces aprendemos a vivir con eso y no perdonamos. Lo bueno es que yo no sé, solamente Dios sabe. Pero si tú recuerdas algo que ha marcado tu vida, el pastor Chuy cuando nos visitó nos trajo una buena enseñanza que se tituló "Alguien te marcó". Si alguien te ha marcado de esa manera, si alguien te hizo daño siendo niño, adolescente, niña, y no has perdonado, pues es tiempo de pedirle a Dios que te ayude y dejar ir a esa persona, soltarla. Dios quiere trabajar contigo a través de ti también, pero si hay amarguras de cosas del pasado que te marcaron y eres como eres por ese trauma, el Señor te quiere librar. Esto va también para los que nos ven por internet, si estamos todavía conectados allá. El Señor quiere hacernos libre de toda amargura, de toda situación que nos estorbe de estar en la presencia de Dios y hacer su voluntad. Quizás en este momento a lo mejor no te llegue alguien, pero si hay alguien en tu corazón, el Señor te lo va a traer a memoria. Hoy, mañana, en la semana, no sé. Pero ya debe de haber una predisposición de perdonar. Si tú le dices: Señor, quiero perdonar. Es difícil, es duro, pero quiero. Ayúdame, Señor. Tengo fe y yo sé que si esto es una montaña que debo mover, yo sé que tú la moverás. Yo sé que si es un sicómoro que hay que desarraigar y echarlo al mar, tú lo vas a hacer, no yo. Pero voy a hacer lo que tú me mandas y es perdonar. Eso sí puedo hacer. Eso sí lo puedo hacer en obediencia. Yo te pido, Señor, que en este tiempo, mi Dios, podamos como iglesia crecer en el perdón, tener paciencia los unos con los otros. Entre nosotros nos ofendemos, entre servidores se ofenden. Quizás yo he ofendido también, Señor, no lo sé. Pero cuando hay un estilo de vida práctico de perdonar, aprendemos a pasar por alto. Aprendemos a perdonar y a pedir perdón. Y yo sé que esto habla del fruto del amor en la vida de los creyentes. Y por eso queremos perdonar, Señor, porque tú manifestaste tu gran amor a través del perdón, Señor. Diste tu Hijo en una cruz, derramando su sangre, quedando allí desnudo, desfigurado, irreconocible, y lo hiciste por amor a nosotros, perdonando cada una de nuestras faltas, por las grandes y por las pequeñas, por todas, por los miles y miles de millones de veces que te hemos fallado en intención, en hechos, en pensamientos. Gracias por tu perdón, Señor, y al creer en ese perdón y recibirlo, me hace un cristiano perdonador.
Y por eso te pido, Señor, que nos des la gracia cada vez que tú nos mandes a perdonar, que lo hagamos diligentemente y que confiemos en que tú nos vas a ayudar. Desde ahora oramos por el ofensor. Desde ahora te pedimos que lo bendigas. Y desde ahora comienzo a orar por esa persona que me ofendió todos los días, hasta que tú me hagas libre quizás de la amargura que hay en mí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.